El viento soplaba suavemente aquella tarde, moviendo las hojas caídas en el patio de una pequeña casa que parecía haber sido sacada de un cuento. Era un lugar modesto, pero lleno de vida. Allí vivían Matilde y Emily, una abuela y su nieta unidas por un amor inquebrantable, que había resistido la fuerza de las tragedias. Desde la repentina muerte de Diego, el hijo de Matilde, y el misterioso accidente de Gabriela, la madre de Emily, la anciana había dedicado cada instante de su vida a cuidar a su nieta. Pero lo que Matilde no sabía era que una tormenta se cernía sobre ellas, una amenaza disfrazada de una persona conocida, Alejandra. El día que Matilde encontró un sobre amarillo en su buzón, el curso de sus vidas cambió para siempre. Aquella notificación de audiencia por la custodia de Emily no solo la llenó de miedo, sino que desató una cadena de eventos que revelaría secretos oscuros, intrigas cuidadosamente orquestadas y un plan que tenía como único propósito destrozar lo que quedaba de su familia. Todo comenzó de forma inocente, o al menos eso parecía. Cuando Matilde abrió el sobre amarillo, sintió como su pecho se comprimía. Era una notificación de audiencia que cuestionaba su capacidad de cuidar a Emily. ¿Por qué alguien querría separarnos?, pensó, con las lágrimas luchando por salir. La dulce voz de Emily la sorprendió mientras intentaba ocultar el sobre. «Abuelita, ¿por qué lloras?». La pequeña, de solo 7 años, sostenía un peluche desgastado que había pertenecido a su padre, un símbolo de los recuerdos felices que ambas atesoraban. Matilde no tuvo tiempo de pensar más cuando Sandra, su vecina, llegó con noticias alarmantes. «Matilde, están diciendo cosas terribles de ti en el vecindario. Alejandra ha estado esparciendo rumores», le dijo, su rostro lleno de preocupación. Alejandra, la exnovia de Diego, había reaparecido en sus vidas, y no con buenas intenciones. La audiencia preliminar fue devastadora. Alejandra, impecablemente vestida, presentó pruebas que parecían incriminar a Matilde, fotografías de supuestos moretones en Emily, testimonios de vecinos que afirmaban haber escuchado gritos y llantos durante la noche. Matilde intentó defenderse, pero las pruebas parecían abrumadoras. «No sé qué está pasando, pero todo esto es mentira», dijo Matilde, temblando de indignación. Su abogado, un hombre joven y dedicado, intentó calmarla. Pero la mirada de Alejandra, fría y calculadora, le dejó claro que esto era solo el comienzo. Esa noche, mientras Emily dormía, Matilde revisó una vieja caja de recuerdos de su hijo. Entre las cartas y fotografías, encontró una que Diego había escrito poco antes de su muerte. Las palabras de su hijo resonaron en su mente. «Alejandra no es quien dice ser. He notado cosas extrañas. Y Gaby también. Si algo me pasa, busca en mi casillero del gimnasio. Allí encontrarás lo que necesitas». Con el corazón acelerado, Matilde decidió investigar. En el gimnasio donde Diego trabajaba, un amigo suyo la ayudó a abrir el casillero. Dentro encontró una USB con grabaciones de las cámaras de seguridad. En una de ellas, se veía a Alejandra vertiendo algo en la botella de agua de Diego. También había una lista de hierbas con propiedades tóxicas, que coincidían con los síntomas que Diego había tenido antes de morir. La carta de Diego también mencionaba que Gabriela, su esposa, había comenzado a investigar la repentina enfermedad de él. Matilde recordó que Gabriela había estado inquieta en sus últimos días, haciendo llamadas en secreto y recopilando documentos. En el desván de su casa, encontró un cuaderno de Gabriela lleno de notas sobre Alejandra, incluidos análisis de un té que ella llevaba regularmente a Diego. Según los resultados, contenía sustancias que, en pequeñas dosis, podían causar síntomas similares a un infarto. «Mi amor», escribió Gabriela en una de las páginas, «sé que Alejandra está detrás de esto. No tengo pruebas suficientes aún, pero cada vez estoy más cerca». Días después, Gabriela murió en un accidente automovilístico, dejando a Emily y Matilde solas con sus sospechas. A medida que Matilde reunía más pruebas, el peligro comenzó a volverse tangible. Lo que al principio había parecido un enfrentamiento legal por la custodia de Emily, pronto tomó un giro oscuro que dejó claro que Alejandra no era solo una manipuladora, era una amenaza. Todo comenzó cuando Matilde compartió los resultados de su investigación con Clara, una amiga cercana de Gabriela y experta en química forense. Clara confirmó lo que Matilde temía. Los análisis realizados a las muestras de té que Alejandra había llevado a Diego contenían una mezcla de compuestos tóxicos que, administrados gradualmente, podían causar los síntomas que él había experimentado antes de morir. Mareos,
Arritmias y un debilitamiento progresivo eran señales inequívocas de un envenenamiento lento. Clara, con el rostro grave, le advirtió. Matilde, esto no es obra de alguien impulsivo. Alejandra no solo es manipuladora, es peligrosa. Ha planeado todo con una precisión escalofriante. Sin embargo, justo cuando Matilde comenzaba a sentirse segura por la solidez de las pruebas que había reunido, las amenazas comenzaron a aparecer de manera insidiosa, como si Alejandra supiera que estaba siendo desenmascarada y buscara intimidar a quienes intentaban exponerla. La primera señal de peligro llegó cuando Sandra, la vecina de Matilde, notó algo extraño. Una noche, mientras regaba sus plantas, vio a un hombre desconocido rondando la casa de Matilde. Era alto, con un traje oscuro que no concordaba con la vestimenta típica del vecindario. Sandra se acercó cautelosamente, pero el hombre desapareció antes de que pudiera confrontarlo. Al día siguiente, le contó a Matilde lo ocurrido. Me pareció que estaba tomando fotos, le dijo, con el ceño fruncido. Matilde sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Poco después, Clara le informó de un intento de robo en su laboratorio. Aunque los ladrones no lograron llevarse nada, Clara estaba convencida de que habían buscado los análisis originales de los tés envenenados. La sospecha se convirtió en certeza cuando recibió un mensaje anónimo: deja de meterte en lo que no te importa, o el próximo incendio no será solo una advertencia. Pero la amenaza más personal llegó a la propia casa de Matilde. Una noche, al regresar con Emily de la escuela, encontró la puerta entreabierta y la sala revuelta. Aunque nada parecía haber sido robado, el desorden era un mensaje claro. Entre los objetos desperdigados, Matilde encontró una foto de Diego y Gabriela enmarcada, con el cristal roto. Sostuvo la foto entre sus manos temblorosas, sintiendo que el aire se le escapaba. Nos están observando, pensó, con una mezcla de miedo y rabia. Esa noche, mientras Emily dormía, Matilde decidió no permitir que el miedo la paralizara. Sacó una libreta y comenzó a anotar todo lo que sabía, creando un registro detallado de cada prueba y cada sospecha. Si algo le ocurría, quería asegurarse de que alguien pudiera continuar su lucha por justicia. Mientras Matilde lidiaba con estas amenazas, Alejandra jugaba su propia carta, la manipulación de Emily. Durante las visitas supervisadas, Alejandra se mostraba aparentemente amable y cariñosa, pero en realidad aprovechaba cada oportunidad para sembrar dudas en la mente de la niña. Tu abuelita no es buena contigo, le susurraba Alejandra, mientras le mostraba fotografías manipuladas que supuestamente demostraban negligencia. Pronto estarás en una casa bonita, lejos de aquí, con personas que realmente te cuiden. Emily, confundida y asustada, no sabía cómo procesar estas palabras. La manipulación comenzó a reflejarse en los dibujos que Emily hacía durante sus sesiones con la psicóloga. Al principio, sus dibujos mostraban escenas felices, ella y su abuelita en el jardín, rodeadas de flores. Pero con el tiempo, los colores brillantes fueron reemplazados por tonos oscuros, y una figura sombría comenzó a aparecer en las esquinas de sus dibujos. Emily la llamaba la señora de las mentiras. Cuando la psicóloga le preguntó quién era esa figura, Emily respondió con voz temblorosa: es la tía Alejandra. Siempre está en las sombras, susurrándome cosas que no quiero escuchar. Matilde, al enterarse de esto, sintió una mezcla de dolor y furia. Se dio cuenta de que Alejandra no solo estaba tratando de destruirla legalmente, sino que también buscaba envenenar la relación más pura que tenía, su conexión con Emily. Pero Matilde no iba a permitir que eso sucediera. No importa lo que diga Alejandra, tú y yo siempre estaremos juntas, le decía a Emily, abrazándola con fuerza. Aunque la niña todavía mostraba señales de confusión, el amor de su abuela era un faro que la mantenía anclada. El día de la audiencia definitiva llegó como el clímax de una tormenta inminente. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Matilde y Alejandra se enfrentaban como dos fuerzas irreconciliables, ambas determinadas a luchar hasta el final. El abogado de Matilde inició con calma, desglosando las pruebas que había reunido, grabaciones que mostraban a Alejandra manipulando la botella de agua de Diego, análisis químicos que confirmaban la presencia de sustancias tóxicas en los test que le daba, y testimonios de vecinos que corroboraban cómo había plantado evidencias falsas en casa de Matilde. La doctora Clara subió al estrado, explicando con precisión científica cómo las sustancias encontradas envenenaron lentamente a Diego, y la psicóloga de Emily detalló el daño emocional que Alejandra había causado al intentar manipular a la niña.
El momento más impactante llegó cuando Emily fue llamada a declarar. Sosteniendo su muñeca favorita, con las piernas balanceándose nerviosamente, habló con una mezcla de temor y valentía. Mi abuelita nunca me hizo daño. Quiero quedarme con ella. La tía Alejandra me dijo cosas malas, pero yo sé que no son verdad. Sus palabras resonaron con fuerza en la sala, destruyendo la narrativa cuidadosamente tejida por Alejandra. Acorralada por las pruebas y las declaraciones, Alejandra perdió la compostura. Intentó levantarse y salir de la sala, pero dos oficiales se interpusieron en su camino. El juez, con un tono firme, dictaminó: la custodia definitiva de Emily Suárez será otorgada a su abuela, Matilde Suárez. Además, ordenó una investigación penal contra Alejandra por su posible implicación en las muertes de Diego y Gabriela, así como por la manipulación de pruebas y las amenazas. Esa noche, Matilde y Emily regresaron a casa con el peso de meses de incertidumbre finalmente levantado. Emily, abrazando a su muñeca, miró a su abuela y preguntó con una sonrisa: ¿Ya estamos bien, abuelita? Matilde, acariciándole el cabello con ternura, respondió: sí, mi amor. Ahora nada ni nadie podrá separarnos. Mientras Emily dormía profundamente, Matilde se quedó junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado. En su corazón, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había luchado con todas sus fuerzas para proteger a Emily y lo había logrado. Prometió honrar la memoria de Diego y Gabriela asegurándose de que su nieta creciera rodeada de amor, protegida de las sombras que casi destruyeron su hogar. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.